Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta un tema que es el regreso a Jerusalén. Toda esta experiencia emocionante, toda esta experiencia tumultuosa, complicada, intricada, podemos decir heroica del apóstol Pablo, después de haber sido un perseguidor, un criminal, tener un encuentro con el Señor, él vino ahora a ser perseguido. Me impresiona grandemente lo que dice el versículo 20 de Hechos capítulo 9, el cual leo literalmente. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, Pablo regresa a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Entonces ahora aquí aparece la figura de un hombre llamado Bernabé, que dicho sea de paso, el nombre Bernabé significa alguien que consuela. Dice, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esto me llama grandemente la atención por una razón muy sencilla. La Biblia dice que tiene que ser por medio de dos testigos. Los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero al dar evidencias claras de dos testigos, en este caso tenemos al apóstol Pablo y tenemos ahora a Bernabé. Pero el asunto no termina allí. Aquí dice claramente que 3 años después de su conversión, luego de escapar de Damasco, esta es la primera vez que regresaba a Jerusalén. Ahora, su retorno realmente no fue fácil. Él enfrentó problemas dentro y fuera de la iglesia. Aquí nos presenta qué es lo que le sucedió al apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén. En Jerusalén trató de unirse a los discípulos. Por 3 años él había sido cristiano. La noticia de su conversión sonaba tan inverosímil, o sea, increíble, que los apóstoles, como Ananías antes que ellos, eran bastante escépticos, eran incrédulos, temían que solo fuera parte de una trama cuidadosamente elaborada. Bernabé, un levita de Chipre, que por cierto era también helenista, igual que Pablo, rompió la resistencia. Él vino e intercedió por él. Me impresiona grandemente la experiencia de Bernabé. Él les presentó, y entonces ellos debieron de haberse maravillado. Esto es una vez que se dieron cuenta que él realmente era sincero. Esa resistencia nunca desapareció. En otras palabras, el apóstol Pablo estuvo enfrentando esta resistencia siempre en su ministerio. Ahora, tardaron bastante en comprender el alcance universal de la fe cristiana. Una vez que esta fe ya no estaba basada en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, específicamente en el sistema sacrificial, que había perdido su validez con la muerte de Jesús. Este era el mensaje de Pablo. Pablo predicaba a la iglesia helenista, igual que conjunto, el mensaje que había predicado el diácono Esteban. Pero ahora estaban unidos a él, Bernabé, Felipe, Manasón, este era de Chipre. Ahora, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén advirtieron a Pablo de que era acusado de predicar básicamente la misma doctrina que Esteban había predicado antes. En otras palabras, ya no es necesario sacrificios. Cristo murió una sola vez y para siempre. Esta es la economía divina. Durante los 15 días que estuvo en Jerusalén, él decidió compartir el evangelio. Los mismos judíos, dice aquí, estaban en contra de Esteban y que lo mataron, lo escucharon a Pablo. Ahora, él estaba siendo un representante de Cristo para ellos, pero para ellos era como una amenaza para su propia vida. En una visión que él había tenido de Cristo, le dijo, mira, abandona Jerusalén por tu propia seguridad. Los hermanos entonces ahora le ayudaron para viajar a Cesarea, a su ciudad natal, que era en Cilicia, y allí permaneció por varios años en su ciudad natal. Y sus viajes allí después comenzaron
sus viajes misioneros. Me impresiona grandemente lo que dice el versículo 30. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánta paz tienen los que guardan tu ley? ¿Cuánta paz viene no solamente al creyente, sino que a los enemigos del pueblo de Dios les viene paz cuando aceptan el mensaje de salvación por los méritos y sacrificios de Cristo nuestro Señor? Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.